asignatura que veníamos cursando de proyecto de grado, hoy vamos a retomar un poco sobre el tema del problema de investigación y luego haremos énfasis en la formulación de los objetivos. Recordemos entonces que el problema de investigación es el punto de partida de cualquier proyecto de investigación, de manera que es una parte fundamental cuando usted quiere conceptualizar lo que pretende investigar. El proyecto de investigación se puede plantear como o encontrar como una laguna teórica, es decir, un tema que en donde se encuentra un vacío de conocimiento y que hay necesidad entonces de abordar. También puede ser un hecho no abarcado por la teoría. Esto quiere decir que aquello en lo que yo estoy trabajando en la vida profesional puede que no se encuentre en las diferentes teorías o documentos científicos que una persona pueda buscar. También puede estar como un tropiezo del conocimiento, es decir, si yo quiero desarrollar una actividad de tipo profesional y encuentro con que es contradictorio con el conocimiento que yo encuentro, o puede ser un acontecimiento que no encaja dentro de aquello que yo estoy desarrollando. Así que, como quiera que sea el vértice con el que se mire el problema de investigación, se puede plantear entonces como una dificultad o como una necesidad. De esta manera, el problema de investigación requiere, en primer lugar, ser identificado. Ahí creo que está el punto más fundamental cuando usted está planteando un problema de investigación. La identificación de cuál es el problema que yo deseo abordar. Cuando haya usted entonces identificado el problema, tendrá que recopilar mucha información, mucho documento científico que le permita abordar y plantear el problema. Cuando haya ya identificado el problema, ya lo haya formulado, seguramente podrá ponerle un título a su proyecto. Entonces, si retomamos el planteamiento, pues este tendrá fundamentalmente tres partes. La primera que es la descripción, es decir, el problema que yo he identificado, debo describirlo detenidamente con base en las teorías que he consultado e identificar aquellos elementos o factores que intervienen o que afectan ese problema central. Esos elementos deben ser descritos y también determinar y describir la relación que existe con el problema central. Cuando esto esté claro, será posible usted formular el problema y este pues consiste en escribirlo en una frase donde se tenga claramente especificado el problema central. La identificación del problema entonces puede abordarse como vacíos en el conocimiento, decíamos, como resultados contradictorios o como una explicación de un hecho que no encaja con la práctica, ¿no? Esto solo es posible si ha consultado las teorías que existen al respecto. Entonces será posible tener una identificación plena del problema. El problema de investigación se debe explicar yendo de lo general a lo particular, en lo que en investigación se llama el método deductivo, es decir, abordar aquello más general y de esa manera ir hacia lo particular o de lo mundial hacia lo regional. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de la reproducción de peces, seguramente tendremos que hablar en primer lugar de la especie o de las especies o de los géneros o de las familias que tengan relación con la especie que voy a trabajar.
y de allí en adelante ya tendré que abordar la reproducción de las especies similares a la que yo estoy trabajando y posteriormente ya abordar en la especie que yo voy a trabajar. Y luego establecer la dirección del estudio, es decir, hacia dónde yo voy a orientar este estudio, cuál es la meta o el significado del estudio que voy a relacionar. Em, Esto requiere pues que tenga un sustento científico, pero el escrito, el ensayo que yo elabore deberá tener ideas propias, no puede limitarse a hacer copias de documentos científicos, sino que los documentos científicos solo serán citas que sustenten el argumento que yo estoy planteando, ¿no? Luego tendríamos entonces que la definición objetiva del problema debe dar un conocimiento profundo de la realidad que yo estoy abordando. Todo gira alrededor de la idea que yo planteé y debe ser muy claro y muy preciso, tratando de orientar la realidad que se va a abordar. El problema debe descomponerse entonces identificando los factores que yo les mencionaba ahora y las relaciones de esos factores sobre el problema central. Entonces, si el problema central es la reproducción de cachama, seguramente yo tendré que identificar los factores que afectan a la reproducción de esa especie. Estaríamos hablando de la temperatura, ¿no? Estaríamos hablando de la alimentación, estaríamos hablando de la edad, por ejemplo, y alrededor de esos factores yo tendré que elaborar el planteamiento. Entonces, como aspectos que se deben tener en cuenta para el planteamiento del problema están en primera medida la descripción del problema, los elementos o factores que afectan al problema y finalmente realizar la formulación del problema. Eh, Ya cuando hayamos tenido el problema identificado, planteado y formulado muy específicamente, pues el paso siguiente es formular los objetivos de la investigación. Vuelvo y repito, el punto fundamental y de partida es el problema de investigación. Y el problema de investigación surgió del tema que habíamos identificado anteriormente, ¿no? A partir de allí es que identificamos el problema de investigación y a partir de allí es que vamos a poder formular los objetivos de investigación. Esto nos permitirá entonces aclarar y plantear específicamente qué es lo que vamos a hacer. De allí que la investigación requiere un enunciado claro de los objetivos de investigación. Esto nos permitirá entonces determinar cuál es el propósito de la investigación y a partir de allí es que será posible tomar decisiones que estarán planteadas en una teoría y que permitirán hacer inferencia. Inferencia quiere decir entonces que yo voy a generalizar aquellos resultados que obtuve de un proyecto de investigación hacia un proyecto más general o, si se quiere, en una empresa o en una región. La investigación entonces, así, si bien partió del problema de investigación, realmente la evaluación de un proyecto de investigación se hará alrededor de los objetivos. Por eso es tan fundamental identificar y formular el problema de investigación como determinar y formular los objetivos de investigación. Estos objetivos pues nos darán unos niveles, unas etapas de desarrollo que se pueden llamar como planeación científica
o planeación del proyecto de investigación. Cada etapa que estará regida por un proyecto, por un objetivo, nos dará la validez de esa etapa dentro de la planificación del proyecto. Y el logro de los objetivos, el alcance que tengamos de esos objetivos, será el que nos permita determinar cuál es la validez de los resultados en la etapa de investigación que estemos abordando. Y en su conjunto, pues nos llevarán a unos resultados que son el alcance de los objetivos de investigación. Entonces, el problema de investigación nos propició la formulación de objetivos. Y estos objetivos no son otra cosa que la demostración de la hipótesis que habíamos planteado. Ustedes recuerdan que cuando plantearon su proyecto de investigación, hicieron el planteamiento del problema, formularon una hipótesis de lo que creían ustedes que podía suceder cuando se desarrolle ese proyecto. Una suposición que estaba basada en las teorías que leyeron. Pues los objetivos serán los encargados de demostrar esas hipótesis. Así que los objetivos se clasifican fundamentalmente en dos: objetivo general y objetivos específicos. Estos serán los que nos permitan obtener respuestas a la hipótesis que nosotros habíamos planteado. Y de la certeza de esas hipótesis, pues dependerá de que hayamos planteado unos procedimientos adecuados. El objetivo general es entonces la respuesta al problema central. Por esto este objetivo está muy relacionado con la formulación del problema que hicimos anteriormente. Este debe tener un enunciado claro y debe indicar las metas del proyecto. Entonces, de aquí, del objetivo general, se desprenden los objetivos específicos. Y estos objetivos específicos no son otra cosa que las acciones que nos permitirán alcanzar el objetivo general. Digamos que son las etapas que vamos a desarrollar para poder alcanzar el objetivo general. Así es que lo que hacemos, lo que investigamos no es el objetivo general. Realmente lo que investigamos y lo que evaluamos al final del proyecto son los objetivos específicos. De manera que cuando nosotros hayamos desarrollado esos objetivos específicos, alcanzaremos el objetivo general. Y eso nos permitirá obtener unos resultados que serán los resultados de la investigación que desarrollamos. ¿Cómo entonces formular los objetivos de investigación? Decíamos que los objetivos, especialmente el objetivo general, está muy relacionado con el problema de investigación. Y el objetivo general es el que nos permite determinar cuáles han sido los resultados, ¿cierto? Este debe ser tan bien formulado que no permita, no nos lleve a dudas ni a confusiones. La formulación de este objetivo general debe estar también hecho que represente el fin del proyecto de investigación. Su enunciado entonces debe hacerse, hay unas técnicas para formular objetivos y debe iniciarse por un verbo, ¿no? Hay unas normas que son las normas de Bloom, que es las que nos dan algunos consejos de cómo utilizar los verbos para formular un objetivo, ¿no? Debe ser un verbo de acción y debe ser un verbo que permita medir y cuantificar lo que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Sí? Así que este verbo, pues ya les decía que es de acción, tiene que ser medible para que nosotros podamos luego
poder hacer una evaluación efectiva de los resultados. Veamos un breve ejemplo de cómo formular los objetivos. Hemos planteado este problema de un trabajo de grado de nuestra carrera que dice así: se desconoce el efecto de los probióticos incorporados en la alimentación sobre el crecimiento de larvas de camarón cultivadas en la ensenada de Tumaco. Es decir, ahí hay un vacío de conocimiento, decíamos, y fue planteado entonces en torno al uso de los probióticos utilizados en la alimentación. Ahí hay una serie de factores que en un momento dado se pueden seleccionar y tratar de argumentar para explicar ese problema. Y la hipótesis era: la incorporación de probióticos incorporados en la alimentación tienen un efecto benéfico sobre el crecimiento de larvas de camarón cultivados en la ensenada de Tumaco. Miren que estas partes, el problema y la hipótesis, están plenamente relacionados. Y a partir de allí podemos ya plantear el título, ¿no? El título, entonces, como lo hemos planteado, es prácticamente una relación plena y directa con la formulación del problema, ¿no? Pues lo hemos planteado así: efecto de los probióticos incorporados en la alimentación sobre el crecimiento de larvas de camarón cultivado en la ensenada de Tumaco. Y a partir de allí ya podemos entonces formular el objetivo general. Miren que si nosotros hemos formulado bien el problema de investigación, no es sino cambiar unas palabras y poner un verbo al principio, y de esa manera queda formulado el objetivo general. Miren cómo ha quedado: evaluar el efecto de los probióticos. Aquí ya se empieza un poco a identificar y ya poner con mayor exactitud aquellos aspectos que se están incluyendo en el proyecto, ¿no? Entonces, por eso hemos puesto ya lecture, que es un tipo de probiótico, ¿no? Entonces decimos: evaluar el efecto de los probióticos lecture incorporados en la alimentación en diferentes dosis sobre el crecimiento de larvas de camarón cultivados en la ensenada de Tumaco. Aquí ya introdujimos otro término que es diferentes dosis, ¿no? Que no estaba en la formulación del problema, que no estaba en el título. Es decir, el objetivo general como que ya va dando una visión más clara de lo que es el proyecto. Y a partir de allí se formulan los objetivos específicos. Decíamos que los objetivos específicos son las etapas para llegar al objetivo general. Y los objetivos específicos, como su nombre lo indica, pues son específicos con respecto a lo que vamos a desarrollar. Entonces, para alcanzar ese objetivo que era establecer pues el efecto de estos probióticos, entonces el primer objetivo específico lo planteamos como determinar el crecimiento del camarón en cada uno de los tratamientos. Esas dosis ahora se convierten en tratamientos y vamos a determinar entonces cuál es el crecimiento que obtuvo el camarón con cada una de esas dosis. En segundo lugar, establecer la cantidad de alimento consumido por los camarones, lógicamente en cada uno de los tratamientos que estábamos mencionando. El tercer objetivo específico es estimar la conversión alimenticia alcanzada según las diferentes dosis aplicadas. El cuarto objetivo específico: medir la mortalidad presentada en cada tratamiento, porque se supone que los probióticos también desarrollan el sistema inmune y seguramente van a mejorar la supervivencia. Y el último objetivo específico: estimar la relación costo-beneficio mediante un análisis parcial de costos. Pues vamos a ver que seguramente algunas de esas dosis puede ser que se destaquen o que sean mejores, o puede ser que esas dosis no ocasionen diferencias
significativas en el crecimiento o en la mortalidad, y por lo tanto tendremos que en un momento dado entrar a determinar según un estudio económico, ¿sí? Determinando cuál es el que tenga menor costo. El número de objetivos es muy relativo dependiendo de lo que vayamos a desarrollar, pero generalmente deben estar entre 3 y 5 objetivos, es lo que se recomienda para tener un buen proyecto de investigación. Bueno, para reforzar este aprendizaje, entonces, vamos a estudiar la guía de clase eh, que fue entregada al principio del curso. Se las voy a volver a enviar, aunque estas están en la plataforma de Moodle. Los temas estudiados están en la página 23 a 34. Luego van a ver la presentación del tema de este video que les he hecho llegar. También, en tercer lugar, van ustedes a mirar un video en YouTube que tiene que ver con la formulación de los objetivos, que les va a ayudar muchísimo a que ustedes hagan el trabajo que deben desarrollar. Van a hacer una consulta individual, que es la utilización de verbos en la formulación de objetivos de investigación, según la taxonomía de Bloom, que les había estado hablando de cómo utilizar los verbos, qué verbos se deben utilizar en la formulación de objetivos. Luego van a desarrollar un taller que les voy a enviar posteriormente, va a estar colgado también en la plataforma de Moodle, y finalmente trabajar en su proyecto de investigación. El proyecto entonces que ustedes ya en este momento lo tienen en la etapa de formulación del problema, entonces ahora van a pasar a formular los objetivos. La consulta y el taller son individuales. Me lo pueden enviar a través de la plataforma de Moodle, me lo pueden enviar al correo, me lo pueden enviar por WhatsApp. El avance del proyecto se entrega en grupo, ustedes saben que lo están trabajando en grupo, entonces estos trabajos deben ser subidos en el curso de Moodle, en el COES, enviar por WhatsApp del grupo o al correo que ustedes ya lo tienen. Espero que les haya servido, que sigan trabajando muy juiciosos y nos veremos en el próximo tema.